¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero platicarles todo acerca sobre los yonques, el negocio de los yonques, tanto cuánto se gana, cuáles son los porcentajes de ganancia entre cada vehículo, en qué tiempo recuperas tu inversión y cuánto necesitas para iniciar en este negocio. Eh, Vamos a iniciar por cómo es que yo llegué a este negocio. Por ahí del año 2012 yo solo me dedicaba a reparar vehículos descompuestos o accidentados. En aquellos años mi papá tuvo algunos problemas de salud, lo cual nos hizo que la liquidez que teníamos prácticamente se acabara. Uno de los últimos coches que teníamos, un BMW 320 2001, un Fórmula 1 si mal no recuerdo, aquí les voy a dejar una foto del coche con el que yo inicié. La idea original era que se reparara. Compramos un motor en un yonque local, el vendedor nos dio una supuesta garantía y la verdad es que nunca la respetó ni la hizo válida. El motor prácticamente estaba inservible, lo cual pues en algún momento hizo que, o al inicio de que yo me di cuenta que el motor no servía, pues tuviera alguna desesperación porque yo necesitaba repararlo. Y hoy en día, lejos de tener algún resentimiento o algún coraje en su contra, realmente le agradezco que gracias a él me abrió las puertas a este bonito negocio que me ha dado mucho a lo largo de casi 10 años. Eh, yo en aquella época traté de incluso de vender el coche así como estaba, pero la única oferta seria que tuve de algunas personas que se dedican a lo que ahora yo me dedico fueron cerca de 13,000 pesos, que fue lo que más me llegaron a ofrecer, por lo cual no recuperaba ni siquiera lo que yo había pagado por el auto descompuesto. Fue que yo decidí desarmarlo. Si bien ya tenía yo la inquietud de, de vehículos que anteriormente se habían reparado, que no conseguía las refacciones o que los márgenes eran muy reducidos, de desarmarlo, siempre tuve la inquietud o la duda si realmente iba a recuperar el costo que había yo pagado. Por eso es que nunca me había animado yo a desarmarlos. Eh, este vehículo a mí originalmente descompuesto me costó un promedio de 22,000 o 23,000 pesos. Y yo pagué el motor cerca de 12 o 13,000, más la mano de obra, aceites y demás. A mí el coche me costaba sobre 40,000 pesos. Por eso es que no accedía a venderlo en los 13,000 que me ofrecía el otro interesado. Y empecé a usarlo para refacciones. En lo que es cerca de un promedio de un año, yo logré recuperar 120,000 pesos. Es una cifra real. Son las cifras que realmente se manejan en este negocio. Si tú compras un vehículo, no sé, en 30,000, 40,000 pesos, tienes mínimo una ganancia del 100, pero a veces llega a ser hasta el 200 o incluso un poco más. Quiero destacar que para poder llegar a esta cifra tienes que comprar el vehículo a un buen precio. Es decir, si compraste un coche en 30,000 pesos, el precio promedio de un vehículo funcional debe ser entre los 70 y 80,000 pesos para que tú puedas tener un buen margen de ganancia. Porque no quiero que al rato me comenten que ya no, es que yo compré un coche en tanto y tú me dijiste que le iba a ganar el 100% y no fue así. O sea, tienen que buscar o llegar o fijarse un buen vehículo que sea un autodonante. ¿Sí? Eh, Ahora, quiero comentarles que aquellas cifras del 200 o 300% fueron de hace 12 años, en donde no había los grupos de Facebook que era ahora, porque la verdad es que han llegado bastantes vendedores, han llegado muchos vendedores de la frontera con muy buenos precios. Ahorita también vamos a comparar los yonkes de la frontera con los yonkes de aquí del centro de la República. Prácticamente todo lo que fue el año pasado estuve asociado con un amigo en un yonke en aquella zona. Entonces o les puedo compartir todas las experiencias en cuanto son costos y demás que ahorita vamos a platicar. Entonces, una vez que yo me di cuenta de la cifra que me dejó este vehículo y que un coche accidentado, descompuesto, vale más desarmándose que reparándose, fue que yo decidí continuar y compré un BMW exactamente igual, porque incluso la gente me preguntaba que si no iba a tener más piezas.
Entonces, fue así como yo empecé a buscar, pues entre la gente, entre los conocidos, quién podía tener, más coches de estas características similares. Como muchas veces los coches puede ser que encuentres 3 en un mes y el siguiente no encuentres ninguno, fue que decidí inscribirme en las subastadoras. En aquellos años, los coches que tú sacabas como chatarra o unidades en desarme, sí se te facturaban. Y la factura especificaba que era una unidad chatarra, que no era apta para circular y que se venían las condiciones físicas que se encontraban. Pero ¿qué pasaba? Que muchas de estas unidades no estaban realmente tan dañadas. Incluso había unidades para reparar más dañadas que las mismas para desarmar. Entonces, lo que originaba que muchos vendedores los repararan y los vendieran así, con factura de chatarra. Entonces, me imagino que eso fue lo que abrió a las aseguradoras a, a retirar los números de serie y a ya no entregar documentos para las unidades tanto de chatarra como de desarme. Pero si bien ahorita vamos a platicar de qué es todos los problemas o cuáles son todos los problemas que ha generado todo esto para nosotros como clientes de este tipo de vehículos. Yo desde que dejaron de facturar los coches como chatarra, donde especificaba el vehículo que era, dejé de comprar estas unidades. En alguna ocasión, platicando con otro colega de este tipo de vehículos, me comentaba que él tuvo un problema porque le llegó una revisión y ninguno de los coches que él tenía en ese momento en el coche, bueno, no ninguno, la mayoría de los coches, porque él los compraba en la subastadora, pensando o tratando de evitar que así tendría un problema legal, porque se estaban comprando en un lugar que era pues el adecuado, por así decirse. Entonces, de cierta manera había un comprobante que lo único que te dan ahorita es un folio de liberación, pero no especifica el número de serie más que un código que le llaman new, es lo único que te dan. Entonces él no pudo comprobar la propiedad de esos coches, tuvo que pasar por un proceso legal y pues realmente pues, se quedó con la mala experiencia. Entonces fue a través de eso y a través de los comentarios que yo tuve de algunos otros conocidos, fue que yo decido no comprar este tipo de vehículos. Y es la misma invitación que quiero hacerles yo a ustedes. Si ustedes van a iniciar en este mundo de lo que son los junkers, no compren estos coches, realmente son problema. Yo incluso exhorto a la subastadora a que regule este tipo de ventas que hace, porque realmente pues no nos protege nada a nosotros. Si bien es dinero que se paga de manera lícita, al momento de ya tenerlo uno dentro de un junker, incluso puede generar un problema. Entonces, pues es lo que yo quiero ahorita comentarles. También vamos a hablar de los problemas que te generan un yonke, tanto las cosas, ya vimos de las cosas positivas, de lo favorable o lo rentable que es el yonke, pero también vamos a hablar de los problemas que hay. Y una de esas es las extorsiones que hay por parte de muchas autoridades. Desgraciadamente, pues México no es el país de que las autoridades correspondientes llegan a revisar que no encuentren nada indebido. Que quiero aclarar que estoy completamente a favor de las revisiones, incluso que debe de haber un control de las autopartes usadas, pero que no se fomente la extorsión ni el cobro de piso, porque prácticamente ya es eso. Muchas veces ya ni siquiera es de que te extorsiona esta vez, sino que incluso en algunas ocasiones te exigen una cantidad al mes para poder seguir de manera trabajando. Entonces, afortunadamente yo el tiempo que he estado laborando nunca he tenido algún problema legal. La mayoría, o más bien todos mis vehículos se encuentran con la documentación correcta. Yo soy muy precavido a la hora de comprar un vehículo, más sin embargo no estamos exentos de alguna revisión y lejos de tener algo mal, realmente muchas veces llegan a sembrarte algo o a buscar la manera de poder exigirte algún dinero para poder ellos que no te metas tú en algún problema. Y lo cual quiero decirles que yo vuelvo a repetir, no estoy a favor de eso. Bien dicen que el que nada debe nada teme.
si tú no tienes ningún problema, pues a veces es preferible pasar un mal rato a seguir fomentando que estas personas hagan este tipo de cosas. Entonces, ese es el primer problema que hay, que es un negocio que está muy satanizado. Realmente a veces la gente confunde que tengas un yonke con que un coche es mal habido. Realmente no hay necesidad. ¿Por qué? Porque las cifras que yo les estoy manejando son cifras reales, que era un vehículo que no era para desarmar, era un vehículo que yo tenía, que quería revender, que tenía toda su documentación en orden y que una vez que se desarmó me generó incluso más que lo que me hubieran pagado por él si estuviera circulando. Entonces yo por eso es que les digo, es que no hay necesidad. Realmente no hay necesidad de comprar un coche de dudosa procedencia cuando comprando uno legal tienes todo un muy buen margen de ganancia. Entonces pues realmente yo no le veo caso. Ahora, el segundo problema que nos enfrentamos en este negocio es el robo. Y muchas veces es por parte de incluso de empleados, porque cuando ya tienes decenas de vehículos es muy difícil tener un control total de las piezas, aunque las tengas clasificadas. Muchas veces tú ves un lote de piezas, un lote de calaveras, un lote de bolsas de aire, de clúster o de computadoras, pero es bien difícil que tú puedas ver una por una. Hasta el momento que llega un cliente y te pregunta por la pieza, o que incluso tú lo vendes a través de una plataforma digital, es cuando te das cuenta que ya no está. A mí algunas veces me ha llegado a pasar, desafortunadamente, que vendo una pieza y cuando la busco ya no está. Entonces es a lo mejor una persona que ya en ese momento ya no se encuentra laborando con nosotros y pues ya no hay forma de hacer nada. O sea, ese es uno de los problemas que nos enfrentamos y que realmente que no te das cuenta o es imposible darte cuenta del momento. Entonces, ahorita el segundo punto que quiero tratar con ustedes, o que quiero que comparemos, precisamente hablando de las extorsiones, es de los yonkes, por ejemplo, de la frontera, con los yonkes que existen aquí en el centro de la República. Vamos a comparar las dos situaciones. ¿Cuál es la ventaja de la frontera? Que hay muchísimos vehículos de gama, pues no alta, pero sí media, de modelos no tan recientes, que por ejemplo el coche que yo compré aquí en 22,000 pesos, 23,000 pesos, allá los puedes conseguir de 6, 9, 10 mil pesos cuando son muy caros y realmente llegan jalando. ¿Cuál es la característica de estos coches? Pues que son vehículos americanos, no tienen problemas legales, pero son vehículos americanos que no se pueden internar al centro del país y que tampoco se pueden legalizar. Recordemos que para que tú legalices un vehículo tiene que empezar su número de serie del 1 al 5 y estos empiezan con W porque fueron fabricados en Alemania. Ni tampoco los japoneses porque empiezan con J. Entonces, pues lo único que sirven son para desarmarse, para que sirvan de donantes para otros vehículos. Otro de los puntos favorables de un yonke en la franja fronteriza es que muchos de estos vehículos se pagan solos con los puros catalizadores. A veces nos llegaban vehículos que nos pagábamos en 9, 10 mil pesos y nos daban 8 mil pesos por los catalizadores. Entonces prácticamente el vehículo ya nos salía regalado, y también ya teníamos clientes en específico que nos compraban un producto que nos decían, ¿sabes qué? Cada que te llegue este producto, avísame y yo te lo compro. ¿Cuál es la desventaja de allá? Que así como se compra barato, se vende barato porque hay mucha competencia, hay demasiados yonkes. Yo tuve la oportunidad de estar asociado con una persona casi un año en Tijuana, entonces hay bastantes yonkes, en Mexicali ni se diga. Entonces eso genera que compres barato, pero también vendas barato. Ahora, uno de los problemas que se enfrenta uno en aquella parte es que mucho de tu margen de utilidad se lo queda la paquetería. Los costos de allá son muy elevados y que todo lo que tú envías tiene que tener una boleta aduanal. Por ejemplo, en los mejores momentos que fue el yonke, que estuvo favorable, que no había tantos grupos de Facebook, que no había tanta competencia. Por ejemplo, un motor de BMW yo lo llegaba a vender en 16 mil pesos. Ese mismo motor en Tijuana lo teníamos que vender en un promedio de 7,500 pesos más envío. Nosotros manejábamos un costo de envío de 3,000 pesos. Esto aquí abarcaba que era un promedio más o menos de 1,500 de la boleta aduanal y 1,500 del costo de envío. Ahora,
La ventaja de aquí de México es que tú por esos 16,000 pesos a lo mejor puedes incluir un envío gratis y muchas de las ocasiones buscando una paquetería económica como es Transportes León México no te salía más de 500 pesos. Habrá paqueterías muchísimo más caras, pero también puedes encontrar algunas buenas opciones. Entonces eso compensa un poquito las cosas entre los costos de la frontera y los costos del centro del país. Eh, si bien fue un año que la verdad fue bueno, me van a decir, bueno, entonces, ¿por qué te dejaste tu yonque o por qué cerraste el yonque de Tijuana? Y les quiero comentar precisamente a lo que platicaba hace un momento. Hace cuestión de un mes o un poquito menos, fuimos víctimas de una extorsión. Si yo platiqué con mi socio y le dije, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo en que se le pague a estas personas. Creo que si vamos a gastar, tenemos que gastar en un abogado que nos cheque el caso. Nosotros no tenemos nada malo, no debemos de escondernos de nada, ni debemos fomentar este tipo de cosas, porque creo yo que si tú haces esto, en un momento determinado estás invitándolos a que al cabo de X cantidad de tiempo regresen, porque si ya les funcionó una vez, van a regresar otra. Entonces fue por eso que, como él tuvo otra visión, otra expectativa, pues yo decidí dejar eso por la paz. Creo que para mí no es rentable o no es favorable trabajar para alguien más que sin de buenas a primeras llega y se lleva lo que a veces cuesta meses o incluso años de trabajo. Entonces por eso es que yo decidí de alguna manera finiquitar con él todo y llegar a un buen término entre comillas y dejar eso por la paz. Entonces esas son las ventajas que hay en los yonques de la frontera y los yonques del centro del país. Ahora bien, quiero platicarles que hoy en día las técnicas o las herramientas que hay, que la tecnología nos ha brindado, nos facilitan mucho para poder trasladar o enviar las refacciones a diferentes partes de la República. Mi familia siempre estuvo ligada al mundo automotriz. Yo recuerdo cuando era niño, le vuelvo a repetir, yo radico en la zona de Querétaro. Cuando mi papá no encontraba una refacción en Querétaro, a veces iban a Celaya. Si no encontraban en Celaya, se iban a México. Si la pieza no estaba en México, muchas veces el coche se quedaba parado meses hasta que se conseguía. Hoy en día puedes traer desde el punto más lejano de México como tanto del punto más lejano del mundo. Puedes mandar a traer una refacción de donde sea, lo cual ha facilitado y ha evolucionado mucho este negocio, por lo cual no realmente necesitas estar en un lugar transitado. Muchos de los yonques o la mayoría de las zonas de yonques que conocemos se encuentran en una zona en específico. Yo nunca trabajé en una zona así, siempre trabajé a puerta cerrada. ¿Por qué trabajé a puerta cerrada? Porque mis clientes no eran locales. La mayoría de mis clientes, un 95% eran foráneos. Entonces para mí no tenía caso estar cumpliendo un horario cuando la mayoría de mis clientes venían de otras partes o yo se los enviaba a otras partes. Entonces por eso es que yo decidí trabajar a puerta cerrada. En alguna ocasión llegó un colega que sí trabajaba de la forma de donde él buscaba un flujo vehicular y me decía, oye, es que no creo, para mí es increíble que tú estando aquí hayas vendido esta pieza que yo no he vendido y tú sí ya la vendiste. Y lo que digo es que yo aprovecho las tecnologías que hay hoy en día y de las cuales podemos hacer crecer mucho este negocio. Entonces, pues eso es lo que yo quiero comentarles. La finalidad de este video es esa, que ustedes si quieren emprender en un nuevo negocio, este negocio la verdad es muy rentable. Estamos prácticamente a casi más de un año que inició la pandemia. Muchas familias se han quedado sin empleo y algunas otras están buscando en qué invertir. Yo no soy un máster de negocios, únicamente les comparto lo poquito o lo mucho que sé de este negocio, esperando que pueda ayudar al menos a alguna familia a salir adelante. A mí prácticamente me ha mantenido por cerca de casi de 10 años y estoy muy agradecido. Es un negocio muy noble, que es muy socorrido, que ya cuando empiezas a tener cierto flujo de coches es como una rueda de la fortuna, estar constantemente caminando y diario se vende. Entonces es lo que quiero yo comentarles y que cambiemos de mentalidad. En alguna ocasión yo recuerdo mucho
cuando yo iba a la escuela, que los maestros me decían que cuando vayamos a buscar trabajo, y esa es una de las mentalidades que tenemos que cambiar del mexicano. Tengo algunos proveedores chinos, que en algún momento también les platicaré de ese negocio, que me dicen que ellos al inicio sí trabajan en empresas consolidadas, pero ellos los educan para crear empresas, no para ser empleados. Entonces, eso es algo que tenemos que cambiar. La ventaja de este negocio que nos permite ser dueños de nuestro tiempo y no depender de alguna otra persona que, que le sirvamos durante años, y muchas veces cuando sea el fin de nuestra época laboral o nuestra mejor época laboral, muy simplemente te despida. Entonces creo que hay una frase que a veces circula mucho en Facebook, que tienes que trabajar por construir tus sueños, no construir los sueños de los demás. Y pues con eso quiero despedirme. También quiero comentarles que si ustedes quieren iniciar en este negocio, pues realmente es un negocio que sí te deja, pero pues la verdad es que es cansado. A veces llega el cliente y te dice, ¿sabes qué? Sí quiero tu motor, pero vengo de fuera, te espero 2 horas a que lo quites y tienes que desmontarlo en el momento. Si eres las personas que no te gusta ensuciarte, que no te gusta trabajarte, pues la verdad este negocio pues sinceramente no es para ti. Incluso yo, algunos de los problemas que tuve fue que aumenté muchísimo de peso, precisamente porque a veces llegaba a las 9 de la mañana y terminaba desayunando a las 2, 3 de la tarde, que lógicamente ya no es desayuno, pero pues era la hora que para mí yo desayunaba. Y eso es algo que también quiero compartir yo con ustedes. A partir de que yo suba este video, es un reto que me he propuesto. Actualmente ahorita peso 128 kilos, no me da pena decirlo. La verdad es algo que yo descuidé durante muchos años, pero si bien les quiero compartir que todo lo que uno se proponga se puede lograr, hoy me he puesto yo como objetivo, que quiero compartir con ustedes, que al final del año quiero al menos bajar los 28 kilos y llegar a 100 kilos. Si podemos superar esa meta por muchísimo más, es algo que pues sería realmente favorable. Y pues con eso me despido, nos vemos en la próxima.